Les agradecemos también haber pues asistido. Sabemos que están pasando muchas cosas en este momento en el país y desde Rede creemos que pues esta es una también de las maneras de poner posición y decir pues las cosas que tenemos que estar conversando entre nosotros. Quisiera aprovechar un poco la oportunidad, hacer una cosa muy, muy rápida antes de darle la palabra a nuestros exponentes y pues al resto de estudiantes que recuerden que somos todos, pues que ustedes son los protagonistas en estas sesiones. Si quisiera que rápidamente nos presentáramos, de pronto no todo Rede, porque saben que somos un equipo grande atrás, pero sí las personas que estuvimos detrás de este módulo, eh, pues tanto los que estamos en Rede Bogotá como en Rede Norte de Santander. Entonces, adelante. Puedo empezar para darles la palabra a todos. Mi nombre es Daniela y hago parte de las personas que organizamos este módulo y estamos muy contentos que estén acá hoy conectados. Si quieren, Juan, Sebastián, Alvin, Mario, prendan sus micrófonos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Mario Zambrano de Cúcuta, que estoy aquí conectado como en 2 reuniones al tiempo. Tengo otro computador acá, una reunión y un curso. Y bueno, no, con las ganas de aprender como siempre de estos espacios que me parecen muy importantes. Bueno, mi nombre es Alvin, muy orgulloso de hacer parte del grupo y de montar este módulo con Isabela, Daniela y nuestros invitados regionales. Ha sido una experiencia enriquecedora y esperamos más que transmitir, construir conocimiento entre todos y todas, especialmente con los estudiantes, porque la idea es que este sea un espacio para ustedes y de ustedes, porque aquí, como dijo Isabela, estamos aprendiendo todos. Bienvenidos y gracias por participar. No sé si Frankie quiera decir algo, que es uno de los representantes de Norte de Santander. Frankie. Yo creo que es que está teniendo como problemas para entrar. Ok. Entonces, Isa, tú eres como nuestra moderadora y guía el día de hoy. Listo, no, pues ahorita podemos darles la palabra, pero pues también darle un saludo a Jorge Ramírez y a Juan Sebastián Franqui, que fueron también parte de nuestro equipo en Norte de Santander. Contarles entonces que este es un módulo que hemos pensado en 3 sesiones. Esta primera sesión con una mirada un poco más teórica para que veamos en qué consiste o en qué puede consistir un enfoque de género para entender los temas de conflicto y paz. Y la siguiente sesión vamos a empezar a aterrizar un poco estas teorías que de todas formas, como vamos a ver en el género y en los estudios de género, estos enfoques, no necesariamente que haya unas teorías por encima volando y que eso se aterrice a unas realidades, porque muchas veces son las realidades las que informan y la práctica las que informan también la forma de hacer academia y teoría. Entonces, van a ver cómo van a ser cosas interesantes que nos van a cambiar el chip. Entonces, en esta segunda sesión, habiendo dicho lo anterior, igual vamos a pasar un poco de la teoría a la práctica y vamos a ver unos casos específicos de género, de cómo aplicar un enfoque de género, conflicto y paz para unos temas de sustitución de cultivos y cultivos ilícitos coca en el norte de Santander y para unos temas de frontera. En la segunda sesión también los invitamos a que escuchen el podcast que pusimos en el syllabus y en el programa y así tengamos la conversación. Para la última sesión, como es costumbre en Rede, queremos hacer un webinar con personas que sean muy interesantes y que puedan traernos unas visiones bien distintas, como recibieron perdón, sílabus, ¿cómo se dice? En el programa, como recibieron en el programa, está abierta. Nosotros ya tenemos algunas personas conversadas
por ejemplo, líderes, tenemos personas conversadas desde la academia, pero nos gustaría saber si después de esta primera y segunda sesión entre todos nos pensamos en algún formato y lo terminamos de montar entre todos, cómo nos vaya saliendo y cómo nos vaya llevando también este tema. Entonces, pues no siendo más, queremos agradecerle a los estudiantes y las estudiantes que hoy se postularon para hacer las presentaciones cortas. Como saben, empezamos con unas presentaciones de las lecturas. Sabemos que son súper densas y que de pronto 10 minutos pueden ser cortos, pero podemos empezar con las presentaciones y después damos paso a la conversación. Por los temas que hemos escogido, Juanita podría empezar, que tiene como una lectura bien teórica de Perfecto. cómo podemos empezar a ver este enfoque. Entonces, muchas gracias, Juanita, adelante. Listo. ¿Me pueden regalar permiso para compartir pantalla, por favor? Voy a tratar de mantenerme en los 10 minutos. Ya voy, estoy intentando. Tranqui. Me volví co-host. Yo creo que con esto basta. Listo. Listo. Ahí están viendo. Listo. Entonces, hoy vamos a ver, bueno, esta lectura que es básicamente la comprensión de la violencia a partir de una perspectiva feminista. Y pues básicamente aquí quería hacer la claridad como de que tengamos presente que la lectura fue creada escrita en el 2000. Entonces, bueno, en la introducción básicamente se nos expone que van a hablar de la opresión de las mujeres y otras minorías, pero sobre todo las mujeres, del papel que tiene la jerarquía en el sistema patriarcal y en el orden mundial, y básicamente de la influencia de los valores femeninos en esta discusión de la paz y el papel de estos valores en la transformación del orden social opresivo. Bueno, entonces básicamente la autora lo que va a hacer es exponernos 8 puntos, por los que voy a pasar rápidamente para entender esta problemática. Digamos, es una lectura corta, pero tiene muchísimas ideas, entonces voy a tratar de resumirlas. La primera idea importante es la violencia contra las mujeres. Entonces, a partir de la violencia intrafamiliar, lo que la autora busca es mostrar que no solo existe la violencia en la esfera pública, sino también en la esfera privada, que tiene que ver con violencia sexual, física y emocional, por ejemplo. También nos da otro ejemplo de violencia ya en la esfera pública, que son las mujeres como botines de guerra, y los ejemplos que nos da son, por ejemplo, las mujeres que fueron obligadas a ser las prostitutas del ejército japonés, que eran, digamos, botines de guerra literalmente de Japón, mujeres de Corea y de Filipinas. También podemos ver mujeres musulmanas que en Bosnia y Herzegovina fueron violadas y embarazadas para hacer un cierto tipo de limpieza étnica en Bosnia y Herzegovina. Y también vemos pues constantes abusos sexuales por parte de fuerzas de seguridad internas, como en países como Perú y Colombia, pues que podemos ver en la actualidad también. Otra cosa que también relaciona con la violencia son los círculos de pobreza muy presentes en los países, digamos, del tercer mundo y del subdesarrollo, que tiene que ver con inseguridad alimentaria, falta de higiene y servicios sanitarios, falta de salud y educación. Y pues esto se relaciona también un problema de barreras al trabajo que enfrentan las mujeres en los países en desarrollo, pues muy ligado a la discriminación de género. Entonces, bueno, básicamente aquí abajo puse una cita de la lectura y es básicamente esta dicotomía que hay entre la economía de la reproducción y de la producción, que ya sabemos, y es que básicamente en el capitalismo y sobre todo en un sistema económico como el capitalismo, que es guiado por el mercado, se le asigna un valor monetario a las actividades y pues las actividades de cuidado pasan a tener como menos valor o valor nulo para pues la sociedad capitalista. Listo. Entonces, la segunda idea es la construcción de identidades de género. Entonces, bueno, básicamente va a explicar lo que pues ya sabemos, digamos que el género es una construcción social, pero esto se va a venir reflejando en la concepción de guerra y la paz. Entonces, bueno, dice que en el patriarcado los hombres buscan ser masculinos, las mujeres buscan ser femeninas, y básicamente los principios femeninos están relacionados estereotípicamente con la compasión, la sensibilidad, la naturaleza, las emociones.
Y la de los principios masculinos ya van más hacia el poder físico, el poder en general, la agresividad, el control y la dominación. Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente a partir de esos principios que están un poco basados en los estereotipos de género, el pacifismo, por ejemplo, se ve minimizado porque está muy atado a lo estereotípicamente femenino, ¿cierto? Entonces el pacifismo no es tomado en serio, sino que se pasa como ingenuo, como suave, como débil. Entonces, bueno, digamos, este es un ejemplo de cómo esto de la guerra y la paz se ve permeado por los estereotipos de género. Entonces, bueno, la tercera idea de este apartado es que en la cultura occidental se fomenta esta jerarquía en la cual hombres y mujeres, pues obviamente los hombres en el patriarcado por encima, tienen un valor superior en términos de estatus y de privilegio. Y bueno, la cita que escogí para este apartado es que básicamente esta dominación está basada en comportamientos y estructuras que siguen una ideología y esa ideología refleja el orden social y la diferenciación sexual. Listo. La idea 3 ya es un poco más hacia valores masculinos y femeninos. Y digamos que la lectura está muy interesante y tengo en mente los valores femeninos que ya les mencioné, ¿cierto? Entonces, los como en las instituciones, entonces valores como la organización, la competitividad, el poder, bueno, los que ya había mencionado, esto se va a traducir en las instituciones como la burocracia, los gobiernos, las religiones, los partidos políticos y la milicia. Entonces, claramente este patriarcado va a traspasar todas estas esferas y lo que el autor va a explicar es que esto genera que las mujeres busquen adoptar algunos de estos valores masculinos para poder, digamos, entrar en estas esferas tradicionalmente masculinas como la política. Entonces, digamos, aquí surge una primera duda que me surgió. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que utiliza es de Margaret Thatcher. Entonces dice, Margaret Thatcher adoptó esos valores masculinos para poder ingresar a la política y lo que hizo cuando llegó en la política para parecer entre comillas más masculina fue eliminar los servicios sociales para las mujeres y niños, así como los programas sociales para personas pobres y vulnerables. Entonces, bueno, yo diría ahí hasta qué punto fue específicamente, ¿sí? Para adaptar esos valores masculinos y hasta qué punto era, pues porque su ideología era liberal y ya. Entonces, digamos, esa es una buena pregunta para el debate de después, pero bueno. Bueno, ahí nos dan, digamos, otros ejemplos de lideresas mujeres que iniciaron la guerra, pues, o guerras o conflictos en diferentes partes del mundo. Y también menciona que es muy triste que, digamos, se da mucho reconocimiento a las mujeres que ingresan a estas esferas que son tradicionalmente masculinas, pero las que son muy exitosas en esferas tradicionalmente femeninas no son reconocidas, ¿sí? Entonces hay la mujer que logró, no sé, ser presidenta o ser astronauta es súper reconocida, pero una mujer, no sé, que sea muy buena enfermera o bueno, que esté tradicionalmente, o muy buena profesora, por ejemplo, como que no es tan reconocida porque es como su esfera tradicional, entre comillas. Y bueno, básicamente la cita que escogí para este apartado es que la socialización continúa en las sociedades patriarcales y esta fomenta como la exaltación de la violencia y pues de la guerra. Bueno, la cuarta idea es patriarcado y dominación. Entonces, básicamente va a explicar que el patriarcado es un sistema que fomenta la explotación y la opresión de las personas, por supuesto, principalmente de las mujeres. Y pues básicamente va a explicar que dentro de el Estado va a tener control de las capacidades coercitivas y, bueno, de las estructuras sociales y económicas, como lo menciono ahí. Entonces, básicamente, las creencias y los valores van a estar apoyados, bueno, machistas y eso, van a estar apoyadas en instituciones políticas y sociales dominantes. También va a explicar que en un sistema patriarcal los hombres van a estar como obligados a competir, a no tener miedo, a no sentir compasión, y todo ese tipo de estereotipos se cristaliza muchísimo en la milicia. Entonces ya hace mucho enfoque ahí, y es que básicamente la milicia es la institución más patriarcal de todas. Y bueno, la cita que escogí en este momento es que en todos los aspectos este sistema tiene muchísimos sesgos sexistas y estos sesgos se ven, o sea, son muy, muy, muy agudos en asuntos de seguridad nacional. La idea 5 es la crítica feminista al orden mundial. Entonces, básicamente, ¿qué va a explicar? Que los sistemas globales se mantienen en pie a partir de la milicia, los militares, los ataques militares y las guerras, y esto reproduce opresiones y discriminaciones que conocemos como la clase, el género y sobre todo la dominación de países de la periferia. Eso va a ser súper clave para el autor.
Luego va a hablar de capitalismo y violencia, y lo que va a explicar principalmente es que el capitalismo ha convertido y ha transformado varias formas de violencia en coerción económica. Bueno, también va a hablar de que la violencia contra las mujeres no es accidental en el sistema, sino que el sistema patriarcal y capitalista tiene como característica y como resultado la violencia contra las mujeres, ¿sí? O sea, no es indivisible, está ahí y así es. También va a decir que este sistema capitalista y patriarcal atraviesa todo en las vidas de las personas, desde lo estructural hasta lo interpersonal, y al final habla de que muchísimas mujeres han logrado llegar a posiciones de poder, pero pues eso no siempre significa que sea un avance, digamos, para las mujeres y el feminismo en general, sino que, bueno, terminan como siendo parte del sistema y reproduciendo las discriminaciones. Listo. La idea 6 es mujeres y milicia. Básicamente van a hablar de que el servicio militar y la masculinidad están muy relacionados, porque hubo una época en que la narrativa era: si eres tan hombre tienes que ir al servicio militar y dar tu vida por el país. Digamos, eso es sobre todo hablando de la cultura como norteamericana, particularmente de Estados Unidos. Y pues digamos, lo digo así porque ahí puse la foto y son unas combatientes que participaron en la milicia de la URSS. Digamos, en otras partes hacían más parte de la milicia las mujeres, pero digamos, concentrándonos en el caso de Estados Unidos, las mujeres estaban más como, bueno, y de los aliados en general, estaban más en la parte como de fabricación de armas y bueno, todo lo demás. Entonces ahí se ve como esa división de las tareas de los hombres y las mujeres en los conflictos. Y bueno, también ahí habla como de que en Estados Unidos se volvió súper popular que las mujeres ingresaran a la milicia, apoyados por muchas organizaciones feministas, pues porque en Estados Unidos... Juanita, te perdimos los últimos segundos, minuto. ¿Estás ahí? Juanita, no te escuchamos. Demos 10 segunditos y mientras tanto los invitamos a leer la cita que Juanita muy oportunamente puso en su presentación. Y es clave un poco que las aspiraciones feministas son antitéticas a las características de la, digamos, militares representadas por una jerarquía, un autoritarismo y una violencia. Entonces, pues ahí está como, parece ser una contradicción también, unos valores feministas en una institución de un caso específico. Juanita, ¿ya volviste? Veo que apagaste tu micrófono, préndelo a ver si, o escríbenos en el chat, si no, no es que no quiero pasar porque tu presentación está excelente, el hilo de conductor que tienes, todo está muy, muy interesante. Pero no sé, no veo señales tuyas. No sé. De pronto, pues Podría intentar salir y volver. sí. Si no, pues lo que podemos hacer es seguir con la siguiente lectura, con acá un poquito de dolor, pero pues no pasa nada y ahorita volvemos porque está muy interesante tu presentación y ya nos va dejando cosas para ir entendiendo las otras presentaciones que se hagan y en estos binarios que se han creado de distintas cosas, hombre, mujer, paz, violencia, etcétera, cómo puede desestabilizarse esta visión binaria que nos ha dado el mundo patriarcal. Entonces, pues creo que sigamos con la siguiente presentación, que creo que es la de Daniel. Vale, voy a dejar de... Voy a quitar la presentación de Juanita.
¿Necesitas compartir pantalla, Daniel? Hola, sí, profe. Dale. Em, Listo, ahí ya puedes compartir pantalla. Listo, gracias. Ya, sentar acá. Listo. Listo. Espero que ya lo estén viendo. Bueno, entonces tuve la suerte de trabajar semejante artículo como es el de la juventud provocando paz, un discurso de aproximación interseccional a la construcción de paz territorial en Colombia, escrito por la doctora Ángela Lerac. Es un artículo bastante interesante, bastante impactante y fascinante realmente. Básicamente lo que hace es reconstruir cómo a partir de las experiencias vividas por ciertos agentes de las comunidades de los Montes de María o del Alto de Montaña, como se refiere más usualmente en el texto, eh, de alguna u otra forma formó su papel como líderes sociales, como líderes constructores de paz en el posconflicto. Ángela Lera, que es una doctora en antropología y estudios de paz de la Universidad de Notre Dame. Sus investigaciones se enfocan en prácticas y políticas de la paz lenta en Colombia para entender mejor las raíces de los actores y cómo se enlazan, se luchan y retoman. Hace un análisis de las nociones que son importantes para las comunidades y cómo esto desafía la implementación de la paz por parte del Estado, y de hecho será un punto eh, importante del análisis casuístico de los Montes de María. Y pues lleva 6 años de experiencia trabajando en procesos de construcción de paz y procesos de justicia restaurativa en Filipinas, Ghana, Sierra Leona, Bolivia, Estados Unidos y Guatemala. Antes, un breve contexto, y aquí cito al Centro Nacional de Memoria Histórica, y es más de medio centenar de masacres, miles de personas desaparecidas y desplazadas, pueblos arrasados, entre otros factores, hicieron de los Montes de María uno de los puntos de la geografía nacional con mayores impactos en el marco del conflicto armado. Es decir, el lugar en el que Lerac analiza la comunidad, la construcción de paz desde los territorios y desde su apropiación a partir de, digamos, la reconfiguración y apropiación de su identidad, es una región completamente compleja en términos de la disputa entre diferentes facciones armadas. Y pues bueno, fue una región en la cual residieron o vivían 52 comunidades antes unidas, separadas desde el desplazamiento masivo en los 90. Lerac también lo analiza como una región marcada por las luchas de movimientos campesinos por la propiedad de la tierra. Recalcar que, por ejemplo, es una región con monocultivos como la palma, una región ganadera, donde pues existen latifundios, etcétera, etcétera, que desde un principio con las disputas campesinas, pues fueron un lugar de inestabilidad que dieron paso eh, a un profundo impacto por parte de las disputas guerreristas, si se quiere. La metodología que usa la doctora Lera, que es bastante interesante, realiza durante 22 meses una investigación etnográfica entre 2014 y 2017, es decir, tiene un antes y después de la firma de los acuerdos de paz con las FARC, realiza 103 entrevistas semiestructuradas, 12 grupos focales con 308 jóvenes de la alta montaña, 12 historias de vida y una documentación de las prácticas diarias de la construcción de paz. Alrededor de lo que va en el escrito o en el artículo, la doctora Lera lo que hace es redefinir y configurar un poco la conceptualización de la juventud para la importancia de la construcción de paz en el posconflicto. Uno de los primeros factores que analiza es, o que se deben tener en cuenta, es que la juventud de por sí es el principal objetivo de reclutamiento. Con ello en mente, pues al ser un objetivo de reclutamiento se vuelve clave para estabilizar y prolongar la paz, pues se vuelve necesario retirar a los jóvenes, más que todo juventudes o jóvenes masculinos, retirarlos de los intereses de reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales. Con ello, el rol de la juventud es fundamental en las dinámicas centrales de la paz y la violencia. Se va a observar que los jóvenes tuvieron distintos roles, tanto cuando enfrentaban la violencia como cuando se enfrenta el espacio de posconflicto, dado que pues, su papel en términos de la reconstrucción y la apropiación de la comunidad
cuando volvían, por ejemplo, después de los desplazamientos, o al ser víctimas de los desplazamientos, fue bastante distinto y enriquecedor para su proceso de formación como líderes comunitarios. Entonces, para leer que la juventud es más un relevo generacional, es decir, no es una variable discreta. No nos interesa saber, digamos, un rango de población en el cual se analice o en el cual se espere obtener mayor información, sino lo que se entiende es un relevo generacional en el que existe un movimiento, una configuración y un tipo de nutrición intergeneracional, donde lo único que se mantiene es el territorio, es la identidad, pero evidentemente las vivencias pues se van reconfigurando con base pues en el movimiento pues social y el tiempo. Entonces, a lo que llegamos es que la juventud es un movimiento social donde cada uno se construye como constructor de paz, cada uno se construye como sujeto de género. Y pues evidentemente este movimiento intergeneracional va a tener como el deber y el compromiso a organizar la comunidad con el fin de identificarse y autoidentificarse y pues formarse socialmente para la apropiación del territorio. Lerac hace un gran énfasis en la aproximación interseccional. Digamos que la interseccionalidad se interpreta como la interrelación de diferentes constructos sociales, entendiendo a los constructos sociales como categorías como género, raza, clase social, etc. Entendiéndolos como que se interrelacionan y a su vez pues son productos sociales de las diferentes culturas, de las diferentes sociedades, etc. Y es donde las comunidades de los Montes de María pues tienen mayor, digamos, relevancia, en términos de que muchas de las comunidades se reconocen ya sea de por sí afrodescendientes, indígenas o campesinas, y digamos que también se autorreconocen como comunidades que resistieron y sufrieron opresión como el esclavismo, el colonialismo, y pues sufrieron, digamos, la opresión por parte de élites latifundistas, digamos, en tiempos más actuales. Y esto es importante en tanto que se debe preguntar cada una de los sujetos sociales que se construyen, cómo se identifican y cómo esta identificación tiene una representación de reconocimiento al momento y en el momento en el que el Estado debe reconocer a tal sujeto. Entonces, digamos, si yo me reconozco como campesino, raizal e indígena, ¿cómo me percibe y cómo me reconoce el Estado? Leer hace una revisión o una aproximación a que los estados y el sistema económico tienen un tipo de multiculturalismo neoliberal que de alguna u otra forma homogeneiza eh, las representaciones individuales. Entonces, la construcción de cada uno como joven provocador de paz, vale reconocer que el EDAC va a hacer un análisis y toda esta metodología se utiliza con los jóvenes provocadores de paz de la alta montaña, que es un grupo gigantesco de jóvenes, adultos, hombres y mujeres, que pues se convierten en agentes activos de la reconstrucción pues del tejido social en la región. Entonces, al reconocerse como jóvenes provocadores de paz, también permiten el desarrollo de identidades alternativas a las hegemónicas, dada una masculinidad y una feminidad militarizada. Esta masculinidad y feminidad vienen a ser hegemónicas porque representan el machismo en sí y por el otro lado el marianismo. Por el lado del machismo, pues las caracterizaciones comunes hacia el hombre en términos de que es el valiente, es el ser protector, y pues al marianismo a la mujer como con este papel de pureza y sumisión importante para la comunidad. Con ello, pues el género va a tener un rol especial en cómo se construye el individuo para volverse líder o agente activo en la construcción del tejido en el posconflicto. Y leer aquí hace como hace una recolección de experiencias de vida y con ello, pues, dada la documentación de la vida diaria de las comunidades, permite un análisis y llegar a dos conclusiones. La primera, se mantienen las memorias y recuerdos. Y la segunda, las prácticas diarias de las comunidades en su territorio hacen parte de la construcción activa de la paz. Es decir, los papeles y los roles que tienen las mujeres y los hombres y los jóvenes y los adultos día a día en sus comunidades se convierten en parte, en la participación activa de la construcción de paz. Aquí Lerac menciona que, por ejemplo, la relación entre memorias y recuerdos hace cambiar, por ejemplo, la configuración de una niña
que antes era víctima y vulnerable, al tener que guardar silencio para proteger a su padre, que tiene que escapar para que la guerrilla o un grupo armado ilegal no le haga daño, y pues debe mantenerse feliz y alegre, aunque haya pues una persistencia de incertidumbre y miedo. Entonces sucede que ese momento que aún se recuerda, por ejemplo, en las prácticas diarias, en tanto que, por ejemplo, Jochebed, quien es, digamos, la partícipe o la protagonista de esta historia, mientras hace la cocina, recuerda cómo, por ejemplo, ciertos alimentos eran producidos en su finca y le recuerdan, por ejemplo, el mango, eh, cuando va a hacer la comida y se lo está contando a la doctora Lerac. Recuerda que cuando su familia fue desplazada, era cosecha de mangos. Entonces, cuando ella tenía que hacer todo tenía que tomar esa postura de silencio, como si nada estuviera pasando, se convierte ya no en una víctima vulnerable, cercana a la sumisión y al papel del marianismo, sino por el contrario, transgrede valores de la masculinidad hegemónica, donde la niña se vuelve valiente y se vuelve protectora. Es decir, el conflicto armado y pues la construcción de paz genera un cambio y una resistencia a esas masculinidades y feminidades persistentes de la guerra. ¿Dónde están las mujeres? Es una pregunta que rescata Lerac de otra autora, y hay una invisibilización a partir de dos factores. Primero, se categoriza a las mujeres como sujetos apolíticos, y también se retiran del papel participativo en tanto que se vuelven madres y ya no se vuelven parte de esa juventud. Las JOPAS, que es pues las juventudes constructoras de paz del Alto Magdalena, o perdón, de la Alta Montaña, desde un principio buscan mantener una equidad de género constante en la formulación y en la construcción de su organización. Es allí donde la interseccionalidad permite observar aspectos territoriales y diferenciales de la implementación de la paz. Se hace evidente que la paz no se construye por los acuerdos, no es una decisión de una facción armada y una institucionalidad, sino por el contrario, la reconstrucción debe darse con los grupos civiles, con los grupos sociales, en tanto de que se reconstruya el tejido social, se recupera el territorio y se recupera la identidad de las comunidades. Creo que ya me pasé muchísimo tiempo, creo que lo dejaría ahí. No, perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Sabemos que es como tú dijiste, un documento con muchas cosas, pero pues muy interesante cómo empieza, un poco lo que les decía, cómo vimos un poco de la teoría algunas dicotomías que se crean, y ahora cómo podemos al mirar fijamente algunos fenómenos, ver cómo se desestabilizan esos binarios y esas dicotomías de hombre significa esto, machismo significa esto, y pues realmente hay muchas formas de transitar entre esos binarios. Entonces, muchísimas gracias, Daniel. Creo que fue muy, muy clara tu exposición. Me dicen que Juanita ya está con un mejor internet. Creo que sería bueno terminar de oír tu excelente presentación. No te preocupes, eso pasa, es parte de la virtualidad. Acá estamos súper felices oyéndolos a ustedes. Entonces, Juanita, si quieres, terminanos de presentar tu documento. Gracias. Listo, no, gracias, qué pena. Estábamos en esta diapositiva, es que yo terminé la exposición sola, fue horrible. Pero sí fue en esta diapositiva donde nos quedamos. Espéranos un segundo que aparece que estás compartiendo pantalla, pero no me aparece la diapositiva en la que estás. Okay, de pronto intentar otra forma a ver de... un poquito más. Ahí ya les aparece o todavía no. No. Esperen a ver, vuelvo a compartir como una ingeniera. A ver, apago y vuelvo a aprender. De pronto no ponerla. Dale, Dani. Pero que si la pones en ahí, full screen, en pantalla completa, de pronto sí nos aparece. Ahí está. Es que ahí está, ¿sí? Sí, ahí la Perfecto. vemos. Nos quedamos Listo.
en la sexta. Listo, ahí la están viendo, ¿cierto? Sí. Listo, en la sexta, vale. Entonces, rápido termino. Bueno, básicamente aquí van a hacer énfasis en la cultura como de masculinidad y en la cultura machista y la relación que tiene eso con el servicio militar. Y pues es básicamente porque hubo una época completa en la cual como si eras, o sea, para demostrar que eras hombre tenías que ir a hacer el servicio militar. Y lo que se menciona sobre el papel de las mujeres en los conflictos era que era muy diferenciado en el sentido en el que generalmente los hombres eran los que iban al conflicto y las mujeres se quedaban en diferentes actividades como por ejemplo, no sé, construir las armas y esas cosas. Digamos aquí como ejemplo, aparte de la lectura, puse como las mujeres que participaron en las milicias de la URSS, que pues digamos fue un caso aparte, como para mostrar que parte, como el enfoque de la lectura es muy hacia pues digamos, lo occidental, por decirlo así. También ella explica que en Estados Unidos muchísimas mujeres han ingresado a la milicia en los últimos años, pues digamos, recordando que la lectura es del 2000, pero igual o sea, ese fenómeno sigue vigente y a partir del apoyo de múltiples organizaciones feministas, que digamos dentro de la teoría feminista se podrían considerar un feminismo liberal que aboga por la igualdad absoluta, en la cual, digamos, las mujeres dentro de la milicia sería como una reivindicación feminista, ¿sí? Que pues, acorde a lo que hemos visto en la lectura, no es como lo que una perspectiva de otros tipos de feminismo apoya. También habla de que las mujeres que deciden romper muchísimos techos de cristal y que lo logran, por ejemplo, en este tipo de esferas como la milicia, pues siguen dejando al resto de mujeres oprimidas detrás y digamos, la conclusión de este pequeño apartado es que las aspiraciones feministas son básicamente contrarias a las características militares que se representan en la jerarquía, el autoritarismo y la violencia. La idea 7 es a partir de los objetivos comunes del feminismo y la paz. Entonces, bueno, básicamente la idea más principal de este apartado es que las mujeres tienen una forma diferente de resistir al conflicto que los hombres. Esto es por dos razones. La primera que me parece fundamental es que son muchísimo más vulnerables dentro de los conflictos y pues se llevan la peor parte y las consecuencias más graves de estos. Del segundo me causó un poquito ahí como de recelo y es que dice que como las mujeres han desempeñado el papel de educadoras, madres y pacificadoras a lo largo de la historia de la civilización humana, entonces deberían tener una mayor resistencia al conflicto. Y digamos, ahí me parece un poco conflictivo porque es como que reproduce un poco los mismos estereotipos que se están criticando, pero pues bueno, eso va para la discusión. También se habla de que las feministas modernas encuentran un vínculo lógico entre feminismo, pacifismo y socialismo y que básicamente este vínculo se forma a partir de las raíces del feminismo para entender la paz, que es como ya lo he venido diciendo y como ahorita lo voy a explicar mejor, una paz que no es solo de la esfera pública, sino también de la esfera privada. Finalmente aclara que, o sea, digamos en todo este patriarcado que hemos venido hablando y en todo este sistema como el patriarcado del capitalismo, también influye la raza, la etnicidad, la clase, la edad, todo ese tipo de otras opresiones y discriminaciones. Y por eso puse la cita final, que es cualquier feminismo que tenga como objetivo finalizar la opresión, que pues, en general es el objetivo del feminismo, tiene que apoyar las demás luchas sociales que van en contra de la opresión. Y bueno, aquí también concluye que la pobreza y el subdesarrollo no van a poder ser superados en sociedades que literalmente resulten en desigualdad y en violencia, como lo son el capitalismo y el patriarcado. Finalmente, la idea final es reconceptualizar la seguridad. Entonces, bueno, aquí vuelvo a hablar un poco de lo que ya les conté de militarización y masculinidad. Pone un ejemplo adicional y es la glorificación que hubo de los hombres que lograron construir las armas nucleares, que pues, o sea, es literalmente la glorificación de un arma de destrucción masiva que buscaba acabar con miles de personas. Entonces, bueno, hace la crítica sobre esto. También habla de que la militarización de la sociedad es la manifestación desenfrenada del patriarcado como modo de gobierno abierto y pues explícito. Habla de que los valores femeninos amplían el concepto de seguridad, lo plantean el actual como nocivo. ¿Por qué? Porque dice que desde la perspectiva femenina o feminista, pues es que a veces los usa de forma indistinta,
hablaría de qué factores y qué dimensiones de la seguridad son más importantes. Entonces, digamos, en ese sentido, abogaría por la protección de la vida y de la mejora de la calidad de vida, por ejemplo. Entonces, por eso es que actualmente se considera como nocivo, porque es pues dependiente de las Fuerzas Armadas, que se consideran una amenaza para la humanidad, digamos, por todas las características de la milicia que ya mencioné. Aquí se hace una crítica también al gasto público, pues que muchas veces, así como se puede ver en este momento en Colombia, el gasto militar y de defensa, muchas veces como que se prioriza y se podría utilizar para la satisfacción de necesidades sociales y económicas. Y la pregunta final, que es básicamente la que concluye la lectura, es ¿qué sería entonces paz? Entonces, lo que menciona la autora es que desde la perspectiva masculina, lo que siempre se ha concebido como paz es la prevención de violencias a través del control institucional y pues básicamente la defensa de los países, ¿sí? Por el contrario, digamos, una agenda de seguridad feminista buscaría la protección de la violencia estatal también, y más que todo la satisfacción de necesidades fundamentales, que es cuando decimos como, bueno, que es una verdadera paz, pues listo, no se están disparando, pero igual la gente se está muriendo de hambre, no hay educación, bueno, todo ese tipo de críticas serían también desde la perspectiva feminista. También aclararía lo que les venía explicando, y es que la eliminación de la violencia para construir la paz, o sea, tiene que ser tanto en el ámbito público como en el privado para lograr realmente la paz. Y la cita final, que creo que concluye muy bien todo, y es que la seguridad no solo es en el ámbito público, sino también se trata de el bienestar individual y de qué tan seguras se sienten las personas en todas sus relaciones sociales, incluida, pues como dice ahí la cita, la familia. Entonces, ahora sí terminaría yo con mi presentación. Perfecto, Juanita, muchísimas gracias. Entonces, damos la palabra a nuestra última participante, Carol, Natalie, perdón. Gracias. Hola. ¿Me pueden habilitar la función para compartir pantalla? Por favor, gracias. Claro. Sí. Ahí ya eres co-host. Déjame saber si te deja compartir pantalla. Sí, ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Ya están viendo mi pantalla? Me Sí. confirmo. Gracias. Entonces, yo les voy a hablar de la lectura de María Lugones, que es sobre colonialidad y género. Entonces, fundamental de esta lectura me parece el planteamiento de María Lugones acerca de un sistema y un modelo de género colonial moderno, el cual, como ella expresa durante toda su lectura, se diferencia de los feminismos blancos, porque estos feminismos blancos no se han enfocado en cuestiones de colonialismo. Y esas cuestiones de colonialismo, o sea, impiden una construcción diferencial del género en términos raciales. Entonces, en este orden de ideas, el sistema de género colonial moderno se basa como en dos lados. Uno, el lado visible y claro, y otro, el lado oscuro y oculto. Entonces, este lado visible o claro parte como de la construcción del género y las relaciones de género, pero el problema, o sea, de este es que solo organiza las vidas de hombres y mujeres blancos y burgueses. Entonces, este es como el lado que, pues según la autora, es mucho más de los feminismos blancos, porque construyen esta categoría de mujer, pero pues ahora más adelante les voy a enfocar un poco, les voy a hablar un poco sobre esto, porque la construcción de la categoría mujer se hace pues respecto a pues como no sé, como la persona que tiene como la jerarquía. En ese caso pues sería como la mujer blanca burguesa. Entonces en ese orden de ideas pues como que dejaría por fuera a las mujeres de color o pues no, mujeres no blancas. Y pues este lado visible, claro, se caracteriza por ser un sistema de género heterosexual, el cual permea el control patriarcal y racializado sobre la producción. Y pues ya el lado oculto, oscuro,
es como ese lado violento, y porque las personas no blancas han sido reducidas a animalidad. Y entonces, pues, estas personas tienen una participación ubicua en rituales, procesos y procesos de toma de decisiones y en la economía precolonial. Entonces, pues ahora les voy a hablar como un poco de las diferencias entre los enfoques. En primer lugar, súper importante estas cuestiones de colonialismo, porque como dice María Lugones, hay una construcción, no hay una construcción en términos raciales en los feminismos blancos, de mujeres blancas, y además no se considera que, digamos, en lugares, ella mencionaba una comunidad en África, los Yoruba, por lo menos en esta comunidad y en algunas otras, en África y en América, previo a la colonización, no había sistemas de género institucionalizados. Porque, o sea, en realidad la estructura de poder no era basada en el género. Entonces, o sea, esto fue como una idea mucho más occidental que trajo como estas categorías de género de mujer y hombre. Digamos, en esta comunidad yoruba se hablaba, era como de hembras y machos, y no, esto no era como una categoría jerarquizada y tampoco era una categoría binaria, o sea, era como más un complemento. Entonces, eso fundamental, que pues ella lo incluye. Y pues entre otras está la relación entre raza y género. Como les mencionaba anteriormente, los feminismos, pues que para ellos son blancos, solamente construyen a la mujer blanca y burguesa y ocultan esa relación entre raza y género que pues debería existir. Y esto pues se complementa muchísimo con esta parte de la intersección vacía, porque pues como les mencionaba antes, esta categoría de mujer pues está como cooptada por quienes tienen como mayor poder entre las mujeres y entre los que lo lideran. Entonces, pues en el siglo XX, pues esto se dio como más desde un movimiento feminista, pero desde las mujeres blancas burguesas. Y en ese orden de ideas, pues la categoría mujer excluye a las mujeres que no son blancas. Pero entonces la categoría de negro también excluye a las mujeres que no son de color, porque pues se está hablando pues de los hombres, no de las mujeres. Entonces, en ese orden de ideas hay una intersección vacía y por eso ella menciona que se debería recategorizar y pues como ver otra forma de conceptualizar. Otra característica súper importante, lo de la heterosexualidad, como les mencionaba anteriormente, la heterosexualidad lo que ha hecho es como establecer que la gente no blanca es como algo así como animales, y las mujeres blancas son más bien reproductoras de la clase blanca y de la clase burguesa. Y por último, ya pues para finalizar, traté como de resumir al máximo la lectura, las categorías homogéneas, que era lo que les mencionaba un poco con esa estructura de la categoría de mujer, porque las categorías son estructuradas según quien domina. Y pues yo creo que más o menos así ha sido como la historia, ¿no? O sea, pues a mí me parece como, digamos, en la historia se dice que hay buenos y malos cuando en realidad no hay, y más bien es como una historia que está pues escrita desde el punto de vista de los vencedores. Y ya eso sería todo. Muchas gracias. Perfecto, Carol, muchísimas gracias por tu exposición. También una lectura, pues bueno, creo que las tres muy cargadas, complejas, y también vemos que no necesariamente van en la misma dirección. Hay algunos conceptos o sí, que de pronto no se contradicen, pero pues ponerlos en el mismo nivel. Entonces, bueno, esta decía esto sobre los sistemas binarios, esta dice esto otro, que esto viene. Entonces, de pronto, esta primera visión era un poco más de un feminismo blanco. Esta última vemos
los feminismos decoloniales que se están empezando a preguntar cuáles fueron esas inscripciones de género que nos trajo la colonización, que permanecen hoy en día. También unos temas muy interesantes. Entonces, pues agradecerles muchísimo a nuestras dos presentadoras y nuestro presentador. Creo que hicieron un trabajo muy importante con unas lecturas. Sabemos que este es un tema que puede ser nuevo para muchos, y pues acá estamos también para aprender, y lo interesante desde mi punto de vista de los temas de género es que no busca establecer, digamos, un patrón hegemónico o alguna teoría que deba dominar por encima de los demás. Por eso también pues se llaman estudios de género, es distintas formas de analizar las distintas construcciones sociales y las distintas opresiones, y pues eso también permite que haya distintas visiones y distintos feminismos. Creo que pues podemos abrir la sesión de preguntas y comentarios. Yo creo que ya nos habías dejado, Juanita, con un comentario, bueno, creo que dos muy interesantes. Uno, al final, el que dijiste, bueno, no estoy tan de acuerdo con esta parte de mujeres cuidadoras, paz, etcétera, que eso también puede ser una categorización, ahí como para que tengamos la discusión. Y el otro, el ejemplo que tenemos de mujeres que adoptan roles patriarcales, el ejemplo que diste de Margaret Thatcher, ¿cómo lo podemos pensar? Esas son como las dos abrebocas que yo tengo, y yo sé que Daniela tiene otras cositas ahí pensadas. No sé, Juanita, sí, ya que te puse ahí en el paredón, si nos quieres contar por qué te pareció complicada esta conclusión, y empezamos a conversar. Sí, listo, perfecto. No, pues digamos, lo de Margaret Thatcher me genera un poquito de ruido porque sentía que algunas de las ideas incluidas, por ejemplo, ese ejemplo, como que reducían un poco la discusión a temas de género. Entonces, a pesar de que en otras partes se hacían como comentarios referentes a lo interseccional, con ese ejemplo sentí que se estaba reduciendo mucho, digamos, los casos de participación de las mujeres al género, ¿sí? Entonces, ese ejemplo me causó muchísimo ruido por lo que les comenté así como por encima, y es que no creo que, digamos, todo lo que hizo Margaret Thatcher fue particularmente para, digamos, meterse a ese rol de pues masculino, no de hombres, sino masculinidades, sino que pues, o sea, muchísimo tiene que ver con la ideología pues política y económica, ¿sí? Tanto de ella misma como pues de la época y eso. Entonces siento que ahí fue un poquito reduccionista ese ejemplo. Y pues al final lo que me parecía era que, digamos, la autora hacía un muy buen análisis como de las consecuencias de todo lo que es el conflicto y la guerra para las mujeres, pero a veces caía en reforzar, digamos, esos estereotipos. Entonces, lo que les mencioné al final, ¿no? Entonces, listo, obviamente las mujeres deben estar en contra del conflicto, pues porque son las más afectadas, listo, pero entonces la otra era no, porque entonces son cuidadoras y más pacíficas y siempre han sido como, sí, como las protectoras de vida. Y eso pues también es un poco ligado a los estereotipos que antes se habían criticado. Entonces, digamos, eso me parece importante. Y pues concluiría con la cuestión de saber que lo femenino no es lo mismo que lo feminista, ¿sí? O sea, mujer no es igual a feminista, y ese tipo de afirmaciones con las que toca tener como muchísimo, muchísimo cuidado. Excelente, Juanita, muy de acuerdo. Veo que ya hay una mano levantada, entonces, Juan Pablo, si quieres intervenir, adelante. No, pues yo quería hacer, era como una pregunta de pronto, como para los expositores y las expositoras, y es como las lecturas, ¿qué luz nos pueden dar? Pues en la coyuntura, o sea, como que siento que no hubo pues tantos comentarios alrededor de eso, y creo que pues sería interesante como que pues me dieran su opinión. Listo, segundos de silencio, no, perdón, segundos de pensar una pregunta tan relevante e interesante que creo que sí hay muchas cosas para decir, pero es una pregunta difícil. Entonces, expositoras, expositor, el que quiera empezar nos puede empezar a
a echar ideas aquí y los otros también las otras también personas pueden empezar a participar. Bueno, estaba esperando a ver si alguien más quiere hablar. Pero bueno, yo creo que hay como varias partes de mi lectura que se acoplan mucho y pues que me parece muy chévere porque como ya les mencionaba era pues, del 2000. Entonces, bueno, una muy importante es cómo está el enfoque de seguridad en los países. Entonces eso se puede ver mucho en Colombia, ¿no? Entonces es más que todo milicia, muy policivo todo, pues que en Colombia igual es muy grave porque la policía no hace parte del Ministerio de Interior como en un país normal, sino del Ministerio de Defensa. Y como, por ejemplo, muchísimo presupuesto se va en eso, que es algo que, digamos, pasa aquí en Colombia, también se puede ver muchísimo en Estados Unidos, por ejemplo, donde tienen un montón de riqueza, podrían tener educación gratis básicamente para todo el país, pero es el país con más gasto militar, a pesar de que todos los demás países que le siguen, pues son sus aliados, ¿no? Entonces, digamos, eso se puede ver mucho en coyuntura, como creo que también hace poquito vi un post como que en USME se había hecho como un estudio que habían gastado como más plata en reprimir este mes que en arreglar las calles como en todo lo que llamamos del año o de la alcaldía, algo así leí. Y es como, bueno, ¿en qué se está priorizando ahorita el gasto, sobre todo en términos de crisis? Y cómo se puede como transformar eso como en una seguridad que realmente pues garantice la seguridad de las personas. Y pues en segunda instancia sería la paz. Entonces básicamente muchísima gente que en Colombia dijo, bueno, se firmó el Tratado de Paz y ya esto se acabó, se acabó el conflicto. Y es como esta perspectiva feminista que hablaba en la lectura, que pues también no es solo feminista, sino de muchos movimientos sociales, y es que la verdadera paz implica unas condiciones y unas necesidades satisfechas de la mayoría de la población, y que el conflicto no es solo golpes, armas, sino también es pues no tener hambre, ser un país que tenga educación, por lo menos que no sea dependiente económicamente y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que esos dos serían como las principales cosas que mi lectura le daría luces a la coyuntura actual. Súper de acuerdo, muy pertinente. No sé, Daniel, como el expositor de la otra lectura, si tengas algo que agregar al tema. Sí, digamos que estaba pensando en la pregunta de Juan Pablo, me parece claramente una pregunta completamente relevante y digamos que el análisis que hace la doctora Berac alrededor del cumplimiento de paz, y algo que ya Juanita mencionaba y es importante, es que el cumplimiento de esos acuerdos no sea únicamente por el cumplimiento de lo prometido por la institucionalidad, es decir, Estado, gobierno, como se considere, institucionalidad con respecto a una fuerza armada como lo fue la guerrilla de las FARC, em, que evidentemente es algo relevante en tanto, y lo menciona la doctora, es relevante en tanto se dejan de matar, se deja de secuestrar, se deja de amenazar todas las actividades diarias de las comunidades, pero pues que en últimas no asegura la reconstrucción del tejido social. Entonces, ahí es fundamental la construcción colectiva de ese tejido social y donde se plantea de por sí una invisibilización de la construcción de paz local y territorial. Y es la desconexión entre esta construcción de paz territorial y las intenciones de implementación de paz del Estado. Entonces, algo interesante que da a reconocer la autora y que yo creo que también va de la mano con la crítica que Juanita hacía. Em, digamos que los roles de la mujer en su hogar, en tanto es protectora, en tanto es cuidadora, la doctora Lera lo considera como una parte activa de la construcción de paz, algo que no debe ser minimizado, sino por el contrario, considerado como un papel, un rol activo y fundamental para la construcción comunal y colectiva, y la considera como parte de lo que fundamenta las bases de acción colectiva. Sin embargo, por ejemplo, la concertación, diálogo entre las poblaciones y el gobierno, eh,
siempre se va a limitar a que son llamados de sitios y lugares centrales. Entonces, se invisibiliza aquello que no es lo protagonista o lo que no es los líderes, los únicos líderes. Entonces, digamos que si van a Monte de María, entonces se les cita a los líderes comunales, se les cita, no lo sé, en el Magdalena o en una cabecera municipal, pero no se acerca a la comunidad. Y es ahí donde se presenta un problema entre el Estado no considera, primero, el Estado considera que las mismas comunidades reproducen esa feminidad hegemónica militar, donde la mujer es sumisa, donde la mujer es vulnerable y por ello no asiste a esos lugares de encuentro, aunque ellas estén ejerciendo de por sí un rol activo en las comunidades y no tengan necesariamente o no estén asistiendo necesariamente a estos encuentros con el Estado. Entonces, digamos que es fundamental la construcción colectiva y los acuerdos colectivos entre el Estado, un reconocimiento territorial, es decir, no hacia los centros o a las cabezas municipales, sino en los territorios, en las zonas veredales que de por sí ya han sido olvidadas por el Estado. Y cosa que se me hace o considero se replica, por ejemplo, en lo que se vuelven los focos de lucha y resistencia actual en el paro, y es que no son las zonas, únicamente no son las zonas urbanas, sino que son las zonas que perpetuamente han sido olvidadas y marginalizadas. Muchas gracias, Daniel. Mario, uno de nuestros super aliados regionales, te invito a que participes y después sigue la palabra María Eugenia. Bueno, no, a mí los temas que conozco, los temas de género, se me dificulta porque son muchos conceptos y muchas categorías y a veces se me dificulta poder diferenciarlos. Pero un poco lo que decía Juanita me llamaba la atención frente a la reflexión que ella planteaba en toda su presentación. Y me ponía a pensar frente al mismo concepto de seguridad, ¿sí? Y era un poco lo que uno logra pensar también desde los territorios cuando permanentemente hay crisis. Por ejemplo, acá en norte de Santander, con las relaciones diplomáticas conflictivas que hubo entre Uribe y Chávez, por ejemplo, posteriormente entre Maduro y el presidente Duque, en los cierres de frontera y casi siempre el discurso, por llamarlo así, hegemónico, para poder entender la crisis cuando se venía de Bogotá o venía del gobierno central, se planteaba siempre desde dos perspectivas, o una perspectiva de la seguridad, de la seguritización, pero una perspectiva anclada a la visión militar, ¿sí? Al posicionamiento militar, al colocar, y también pasaba con respecto al Catatumbo. Entonces, el Catatumbo también se entendía cada vez que había una movilización campesina, donde las mujeres jugaban un papel muy importante, sobre todo cuando se recrudecía. Te perdí unos segundos, Mario, no sé si fui solo yo. No, se cortó un poquito la comunicación. Mario, ya, creo, se salió. Bueno, vamos con María Eugenia, que había levantado la mano, y después Juan Sebastián. Y bueno, cuando vuelva Mario, que también pueda terminar, obviamente, su intervención. Sigue, María Eugenia. Bueno, yo las quiero y los quiero saludar. Yo soy una feminista mayor y me parece un espacio muy interesante. Desgraciadamente estaba en una reunión paralela y no pude oír así mucho, pero sí les he oído algo y me parece muy importante el trabajo que ustedes están haciendo. Y en este momento de la mayor actualidad, porque yo creo que si alguien está liderando en este momento el paro y las luchas sociales, pues son los jóvenes. Entonces me parece los y las jóvenes, entonces es fundamental. De lo que planteaban, yo creo, o sea, una primera cuestión es que el feminismo implica una transformación. O sea, no es simplemente hay, digamos, estudios de género, pero hay feminismo. Entonces no es simplemente uno mirar las desigualdades entre hombres y mujeres, que son pues todas, y ustedes las deben conocer, pero eso implica transformación. ¿Y transformar qué? Las relaciones de poder desiguales, que eso además implica una violencia impresionante. O sea, las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres
ha llevado a una serie de discriminaciones y de vejámenes y de violencia contra la mujer. Entonces la mujer no participa en la toma de decisiones muchas veces ni al interior del hogar. Por eso es una cosa fundamental, es impulsar la autonomía económica de las mujeres también, porque dentro de un sistema capitalista como el que tenemos, obviamente disponer de recursos, no solo simbólicos que han sido negados a las mujeres, sino materiales, les implica un mayor poder de negociación y un poder mayor, digamos, de enfrentar estas violencias. Todos sabemos que para las mujeres el lugar más peligroso es el hogar y que en todas estas luchas, y lo estamos viendo en las calles, utilizan el cuerpo de la mujer como un botín de guerra. Entonces, en este momento, precisamente, el Comité del Paro está negociando que las mujeres tengan un tratamiento especial y que no la cojan estos policías, las desvistan, las violen, todo. Entonces, eso es muy importante, yo creo, y es muy importante en la construcción de la paz, porque si no partimos de una igualdad, digamos, de hombres y mujeres y de relaciones de poder, siempre va a haber uno dominando a los otros. Y estas desigualdades se reproducen a todos los niveles, ustedes los decían, entre países, el más poderoso pues se come al más chiquito, el que tiene más plata pues abusa de más pequeño en los territorios. Colombia tiene unas desigualdades territoriales que ya mencionaba el compañero, o sea, es muy diferente pues lo que uno ve en Bogotá o lo que puede ver el compañero allá de Cúcuta, en el Catatumbo o en estas zonas. Bueno, entonces es impresionante. Entonces debemos partir de cambiar esas relaciones desiguales de poder. Y por eso se habla tanto de la economía del cuidado, porque es el origen realmente de esas desigualdades, porque hay unos roles asignados a las mujeres y que también lo plantean las compañeras al principio. Entonces la mujer por naturaleza, eso es madre, eso es divina, eso le encanta cuidar, le encanta cambiar pañales, eso Dios la hizo perfecta para eso, en cambio a los hombres para producir plata. Entonces la economía feminista de todos modos cambia tiene en el centro el cambio de un paradigma económico, que el objetivo, digamos, de un sistema económico no sea la acumulación de capital, sino la reproducción y la sostenibilidad de la vida y del planeta, con unas relaciones de igualdad. Entonces, pues creo que en este momento es fundamental, y todo lo que están planteando los jóvenes, pues un sistema que los dejó sin nada, como dicen, ni estudian, ni trabajan, ni les importa morir porque es que ya no tienen nada. Entonces están dando unas luchas muy fuertes y yo sí creo y nos alegra mucho a nuestra generación que no pudimos cambiar nada y cumplir con esa utopía, que de pronto ustedes sí lo logren. María Eugenia, muchísimas gracias por tus palabras y pues también por tu presencia y tu participación. Muy honrados en que estés acá. Muchísimas gracias. Juan Sebastián, tenías alzada la mano. ¿El profe Mario no ha vuelto? Sí, ¿No? sí, ya estoy por aquí, pero desde el celular, el computador. Hágale, profe, si quiere termine primero usted, por favor, háganos el honor. Y listo, Juan Frankie, gracias. Bueno, voy a simplificar un poco lo que estaba diciendo. Listo, como hay una especie de percepción sobre, o digamos, una forma de entender la seguridad. Entonces la seguridad se entiende precisamente de la perspectiva de la seguritización, de la versión, digamos, de la paz militar romana, ¿no? El posicionamiento especialmente del Estado, pero con la capacidad coercitiva que tiene y especialmente su fuerza, y parece que eso está asociado a lo masculino. Entonces, si uno pensaría, como digo, no conozco muy bien los temas de género, pero pensaría en los temas de género, también habría que repensarse entonces el mismo concepto de seguridad desde esa perspectiva, sin que signifique necesariamente la reproducción de estereotipos tradicionales en torno a esas visiones marianas que existen de las mujeres, ¿sí?
por ejemplo, para poner solamente un ejemplo. Pero, ¿qué significa eso? Eso tampoco quiere decir que algunas cosas que uno concibe, yo no sé si es una forma de reproducción, que estoy haciendo aquí una forma de reproducción, digamos, también de estos estereotipos, pero una perspectiva del cuidado, ¿sí? ¿Cómo entenderíamos, por ejemplo, la seguridad desde una perspectiva del cuidado, desde una perspectiva del género? Claro que eso está cargado de un conjunto de valores que están de alguna forma relacionados también con lo femenino, por llamarlo así. Y no sé si estoy cayendo en una reproducción, nuevamente reitero, de este tipo de estereotipos. ¿Por qué? Porque sería una, no una antítesis, pero se contrapone a la visión tradicional de la seguridad, caracterizada precisamente en una visión masculina de la fuerza, ¿sí? De un poder del Estado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, yo pongo el caso del ejemplo de la frontera, cuando siempre que hay crisis y se habla hay de dos problemas solamente, el problema de la competitividad y el problema económico y el problema de la seguridad, e igualmente pasa en el Catatumbo, pero de una perspectiva de la seguridad. Entonces, cuando Juanita plantea esa reflexión, me parece interesante entonces pensarse el mismo concepto de seguridad desde una perspectiva de género, pero por ejemplo, una perspectiva del cuidado con el conjunto de valores, ¿sí? Que están asociados a esa perspectiva. Sí, yo no sé hasta qué punto, cuál es el límite en el que pueda existir la no reproducción de una visión tradicional, digamos, de lo femenino, en este caso de la mujer, o una perspectiva de género, que no pueda reproducir esas visiones tradicionales. Pero sí creo que podría repensarse un concepto de seguridad de esa visión. Muchas gracias, Mario. De acuerdo, un poco lo que hemos estado también hablando y cada vez es más diciente cómo nos repensamos la seguridad y acá el enfoque de género es, bueno, ¿qué preguntas entonces tenemos que empezar a hacernos? ¿Seguridad para quién? ¿Qué tipo de seguridad? Y esto es como, para mí, esto es como el enfoque de género, es empezar a tirar estas preguntas que nos empiezan a cuestionar y a dejar en claro entonces qué seguridad estamos teniendo y pues creo que es súper relevante para el tema. Juan Sebastián, si quieres continuar, que le cediste también. Bueno, Mario tenía que terminar. Muchas gracias. Sí, no, claro que el profe Mario terminara. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, yo vengo en un proceso también pues de aprendizaje como escribía de estudiante estos temas de género, formando pues masculinidades feministas que llaman, entonces pues allí desde el estudio también haciéndolo un poco. La reflexión que hacía Juanita me recordó a mí pues como una experiencia personal que tuve en dos zonas del Catatumbo, puntualmente en Filogrimbo y en Pacheli, que son dos corregimientos uno de Tibú y otro del Tarra, en el ejercicio cómo las mujeres comunales, cómo es que ellas pues articulan los poderes locales, ellas cómo lideran el interior y cómo pues se dan unos procesos de liderazgo dentro de las juntas de acción comunal muy potentes, ¿no? Que son de mujeres. Y me llama la atención esa reflexión de Margaret Thatcher, se vuelve hombre de una manera, o asume, perdón el término, asume estos roles masculinos como para poder demostrar. Y en el caso, por ejemplo, de regiones pues como aquí en Tibú, que hay unos conflictos tan profundos, uno ve que pues estos liderazgos efectivamente enarbolan un poco esa visión, digamos que me hizo pensar mucho en un par de presidentes de Junta de Acción Comunal que yo conozco. Incluso la asociación de mujeres de filo gringo que están adscritas a la Junta de Acción Comunal, como además, por ejemplo, los lenguajes de ellas son muy distintos. En el caso, por ejemplo, de las mujeres de filo gringo, hay un ejemplo maravilloso y es que en el paro armado del 2018, cuando se dispara el conflicto entre el ELN y el EPL aquí en la región, y empiezan a haber una serie de paros armados, en muchas zonas del Catatumbo son las mujeres las que se paran frente a estos actores armados y pues logran de alguna manera desescalar el conflicto. Y esto pues es algo que no se visibilizó porque pues fue un tema muy interno, pero pues digamos que para los que estamos en la región conocemos las experiencias de lo que sucedió en Pacheli, de lo que sucedió en Langalia, de lo que sucedió en Luis Vero, que como les digo son corregimientos acá del Catatumbo,
Entonces me removió un poco un recuerdo hacia eso y como compartirles un poco como esa capacidad de agencia, esa capacidad de liderazgo y de resolución de conflictos que pues también se generan al interior de los movimientos comunales, pero que digamos que como también en el sentido de dinamizar el diálogo, uno ve que muchas veces efectivamente ese enfoque reduccionista que Juanita decía, de muy reduccionista como de pronto solo por liderar y dejar de lado la agenda, pues uno ve aquí también que cuando las mujeres asumen roles de las juntas de acción comunal o de ejercicios de liderazgo, pues tienen que tener unas modales o unas dinámicas que son similares al análisis que hace la autora. Entonces, como para comentarles un poco como esas dos visiones un poco de lo que pues yo he vivido, como les digo, y de pronto un poco mi óptica de lo que he tenido en contacto con comunidades aquí en el Catatumbo. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Muy relevante y también interesante lo que nos cuentas. Alvin, tenías la mano levantada. Sí, yo lo que quería comentar iba muy en relación con lo que había mencionado el profesor Mario, del tema de género y conflicto, específicamente como el rol que se da de la mujer en medio de la violencia, pero creo que ahí Juanita nos podría ayudar, digamos que a conceptualizar un poco el tema. Ella lo mencionó dentro de su presentación, que hay una idea diferente de cómo resiste o cómo se resiste el conflicto desde los diferentes géneros. Entonces, había dos puntos clave, pero en ese momento no tengo clara el primer punto. Recuerdo o tengo en mente que el segundo era que a las mujeres se les asociaba con el papel de educadoras a lo largo de la historia y por ende se les imponía el rol como de mártir. Pero sé que había otro punto clave, entonces no sé si Juanita ahí nos pueda, digamos que, ayudar a construir mejor esa idea para conceptualizarnos un poco mejor en esa relación después del rol de la mujer en medio del conflicto y cómo a través de los roles de género se le imponen, digamos que esas dos visiones. Bueno, pues no sé si hablé primero yo. ¿Ahí me oyen bien? Hola. Perfecto. Sí, sí, sí. Ah, listo. No, pues digamos, a lo que yo me refería en ese momento, pues también aclarando que los contextos son súper diferentes, pues es que, o sea, no era como tanto como el papel de la mujer como educadora, sino como era educadora, entonces era como naturalmente se oponía al conflicto, digamos, algo así era lo que explicaba la autora, o pues eso fue lo que entendí de ese ejemplo. Entonces yo creo que obviamente en el contexto colombiano y del conflicto colombiano es súper diferente el papel de la mujer y es muy difícil, digamos, hablar de sus experiencias sin saber. Entonces, digamos, les comento una anécdota así súper por encima. Hubo una discusión muy fuerte en Twitter porque las mujeres que se desmovilizaron de las FARC estaban en un plantón apoyando a las mujeres trans. Entonces, muchas otras feministas que no están, digamos, a favor de los derechos de las personas trans, les empezaron a decir que se radicalizaran. Y entonces, pues ellas, bueno, nosotras nos fuimos al monte, ¿cómo me vas a venir a decir que me radicalizo? Entonces es como reducir estos papeles de las mujeres, por ejemplo, en el conflicto colombiano, y de muchas mujeres que decían como, bueno, no, o sea, no es como que allá hacían lo que quisieran conmigo y yo no decidía, o sea, si allá un man me ponía un dedo encima, yo le disparaba y ya. Entonces es como, o sea, yo no podría responder eso en el sentido en el que no conozco todo el trabajo de las mujeres, digamos, en diferentes grupos sociales acá de Colombia, y siento que hablar de las mujeres en el conflicto es súper confuso porque puede pasar eso, como nos saltamos por encima experiencias de las cuales no sabemos. Pero sí es un poco eso, o sea, digamos, lo que mi autora mencionaba no es tanto cómo se hacía oposición al conflicto desde el ser mujer, sino por qué. Sí, o sea, no sé si eso quedó más claro.
Sí, como un poco cómo nos ha construido, y aquí hablo de mujeres, hombres, cómo nos ha construido la sociedad y cómo nosotros construimos sociedad, y eso cómo se replica en la forma en que también después caemos en unos estereotipos y en unas categorías. Entonces, creo que sí está claro ahí como la conexión. Y yo iba a decir ya para finalizar, porque nos hemos extendido, también el tema, recordemos también una visión del enfoque de género, y es mirar todas las opresiones, las distintas opresiones y las relaciones de poder que tenemos, y también de aquí la fortaleza de un enfoque interseccional que nos permita ver, y esto creo que es muy relevante para el contexto actual. En el contexto actual estamos viendo comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas diciendo, aquí estamos, aquí nos ha pasado, nos han oprimido históricamente, y pues para eso también está un enfoque interseccional que nos permita seguir pues entendiendo, porque es cuestión de que eso ha existido, pero pues también muchas teorías o muchas ciencias no han querido o no han podido entender estas cosas, y ahí los dejo con una reflexión final que también nos tenía Dani sobre este tema, porque recuerden que acá estamos transitando y aprendiendo y comparando con las distintas cosas. No, solo quería agregar, le contaba a Isa que leyendo los documentos del día de hoy, como que mi formación como economista y lo que había leído desde el lado de los economistas sobre género, muchas veces sentía que la discusión era bastante superficial. En cambio, como con estos documentos, al cambiar como el marco de análisis sobre los cuales se hacen esas preguntas de género, pues permite entender un tema que para mí aún sigue teniendo muchas complejidades, y que de pronto cuando intentamos tratar como desde ese punto de economistas y como con nuestras herramientas, y bueno, y en general nuestra forma de análisis, pues se vuelve mucho más difícil como lograr capturar todas esas complejidades que yo creo que están alrededor del tema de género, y que pues igual para mí es súper difícil leerlo todavía, pero que es súper valioso como poderlo descubrir a través de este tema de género, como estas otras formas de análisis, y si alguno como que sintió lo mismo o tiene alguna reflexión al respecto, pues me gustaría o nos gustaría escucharlo. Esa era como la reflexión que quería hacer. Mateo, levantaste la mano si quieres intervenir, y yo creo que después de la intervención de Mateo vamos cerrando para que no se cansen, y porque acuérdense que hay una siguiente sesión. Entonces, adelante, Mateo. Hola, no, pues yo quería como empalmar también precisamente como lo que estaba diciendo Daniela justo antes de mí, y es que para mí personalmente también es un poco difícil. Yo creo que para los hombres siempre va a ser un poquito más difícil como involucrarse en estos temas de género, pero siento que es muy valioso cuando se hace desde una visión que no es economicista, porque la visión economicista siempre como que nos limita sí, nos limita siempre a hablar como de la brecha salarial, de tantas cosas que, bueno, como que son importantes, pero que de pronto no son el core del problema, ¿no? Y pues acá se habló de algo que yo sí creo que es importante, y es un poquito como repensarse la seguridad en términos también de género, ¿no? Y de la seguridad que pensamos los hombres, la seguridad que necesitan las mujeres. Porque yo creo que ahí hay como algo que es distinto. O sea, un hombre en realidad nunca va a tener como, o bueno, no sé, hablo como desde una experiencia muy personal, no va a tener como esa necesidad de sentirse seguro caminando solo por la calle a una hora, digamos, determinada del día, que de pronto las mujeres sí requieren como ese tipo de seguridad, y no necesariamente representarse la seguridad como en los planteamientos que se han hecho en términos de que la seguridad es de pronto más policía o más armas o
más agentes uniformados. No, yo creo que la seguridad es también como, hace falta como repensarse eso, y para eso también hay que salirse un poquito de ese pensamiento o como de ese marco teórico que a uno digamos, le infunden en la formación economista. Y lo otro también, un poquito, ese era como un primer comentario, un poquito también una pregunta que me queda y como que ya, pues obviamente pues esto es para terminar, pero pues que me hace como pensarlo, es este análisis interseccional a mí me ha generado nuevas formas de analizar el mundo, porque creo que es muy, muy valiosísimo en el sentido de que nos permite como establecer un criterio o un punto de partida desde el que podemos mejorarle la vida, no solo a un grupo determinado, sino básicamente a muchas personas, ¿no? Entonces recuerdo, Juanita nos mencionaba en una clase el semestre pasado, ella fue mi monitora, y nos decía como que si nosotros nos paramos en el lugar de la persona que peor está en la sociedad, entonces ahorita creo que hay muchos ejemplos de eso en lo que vimos hoy, como por ejemplo las mujeres y el conflicto armado. Entonces no solo pensar como las mujeres como que han sido históricamente marginadas, sino las mujeres que han sido históricamente marginadas por ser mujeres, pero también por ser negras, pero también por ser víctimas del conflicto armado. Entonces, pensar en una mujer que es víctima del conflicto armado y que además pertenece, no sé, a otra minoría, como lo puede ser una comunidad indígena o una comunidad racial o una comunidad negra, pues nos hace repensar la forma en la que nosotros también deberíamos como focalizar las políticas y pensarlo también como yo puedo mejorar la vida de esta persona con el fin también de mejorarla para todas las demás personas. Y creo que a eso los economistas nos hace falta mucho. O sea, no hemos llegado hasta allá. Y la pregunta que me queda es, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para llegar hasta allá? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos incorporar? ¿Qué debemos dejar? Porque no sé ustedes qué opinan, pero por lo menos es mi percepción. Creo que hay varias cositas que los economistas debemos dejar de lado para lograr ese análisis. Entonces, pues esa era como mi reflexión, agradecerles, pues como siempre, y dejo ahí. No, Mateo, muchísimas gracias. Creo que las reflexiones son muy oportunas y también creo que todos nos vamos de pronto no con respuestas, pero sí con las preguntas que podemos empezar a hacernos para los distintos temas y las distintas reflexiones. Recuerden que pues esto sigue, nuestro módulo, como les dije, está compuesto por 3 sesiones y en nuestra siguiente sesión la idea es leer 3 temas ya. Digamos, la denominamos de la teoría al territorio y viceversa, desafíos en Colombia y la región de norte de Santander. Vamos a leer un documento, Mujeres y Coca, una relación agridulce, y desarrollo económico local en clave de género, y vamos a tener un podcast, Moiras, las tejedoras de la memoria de Juan Frío, que nos gustaría que todos también oyeran previo a la siguiente sesión y que podamos tener y continuar las reflexiones que hemos estado haciendo. Les agradecemos muchísimo sus intervenciones, su tiempo, y porque también sabemos que es un momento muy importante a nivel nacional y pues esperamos también que esto haya contribuido al panorama y a las reflexiones que nos estamos haciendo como sociedad. Bueno, chaito a todos. Buen fin de semana. Gracias. Saludo al norte de Santander, nuestros amigos. Claro Chao. que sí. Chao. Muchas gracias, un abrazo para todos, que estén bien. Chao, chao.